el tema de moda ahora en el Ecuador es el asunto de las salvaguardas y todo el tema de la complicación que va a haber para las empresas, si es bueno importar, la exportación, la balanza comercial, etcétera. Ahí yo no me quiero meter. Un tema que empezó el año anterior, me parece, a recibir mucha importancia, era esto del cambio en la matriz productiva. Si no lo saben, breve referencia, el cambio en la matriz productiva busca que Ecuador deje de ser un país exportador en materias primas y pase a ser un exportador en productos de valor agregado. Esto en el papel suena bien y creo que todos nosotros estaríamos inclinados a generar una empresa que camine en esa dirección. Me parece que la práctica, sin embargo, es completamente diferente. ¿Cómo conseguir que un país como Ecuador dé un cambio de ese estilo? Y yo he preparado una serie de ideas que le llamo esto, cómo crear empresas que cambien el mundo y que cambien la matriz productiva. Empiecen a pensar en la matriz productiva, el gobierno está priorizando básicamente 5 industrias: astillería, refinería, petroquímica, metalurgia y siderúrgica, 5 áreas en el tema de metales. Desde que el gobierno empezó a promover este cambio en la matriz productiva hasta ahora, me parece que no hemos avanzado mucho en esos 5 frentes, en esas 5 industrias priorizadas. De todas maneras, la realidad es hacia dónde está caminando el mundo. Pónganse a pensar ustedes qué están haciendo el resto de países en términos de innovación y cuáles son las industrias que están generando más puestos de empleo y más riqueza. Y no son ninguna de estas 5. Las industrias que generan más riqueza en la actualidad son nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, creo que no se me queda ninguna más. Ecuador en esas líneas no estamos caminando, no estamos pensando en ese frente. Entonces, para poder cambiar la matriz productiva, me parece que hay que dar un salto un poquito más atrás, hay que empezar a cambiar otras cosas. Y cómo las personas que han generado empresas, que han cambiado el mundo, ¿cómo han pensado ellos a la hora de poder desarrollar ese negocio? Me vienen aquí una serie de ideas. Yo creo que el primer punto es tener una visión o un propósito personal completamente diferente a lo que tiene el común de los mortales, por así decirlo. Piensen en Steve Jobs. Steve Jobs, cuando lanza su empresa, dice: yo no quiero tener una empresa que genere la mayor cantidad de computadoras portátiles posibles. Su visión, su propósito era decir, desafiar el statu quo, generando productos amigables para el usuario, que después te puedan generar dinero y te puedan generar otra serie de cosas. Pero su objetivo fundamental era desafiar el statu quo, haciendo cosas que además, desde la perspectiva del diseño, eran muy atractivas. No sé si han escuchado ustedes hablar de Elon Musk. Es un sudafricano que está ahora desarrollando una empresa que se llama Tesla Motors. A mí me gusta la empresa y me gusta mucho sobre todo la forma que tiene él de ver el mundo. Es uno de los primeros emprendedores en lanzarse con carros eléctricos. Y a base de hacer carros eléctricos, hoy en día ha generado una empresa que vale muchos miles de millones de dólares. También está pensando en un sistema de transporte que transforme por completo la manera en la que la gente va de un sitio a otro. No sé si han visto, pueden buscarlo en internet, busquen el tema Hyperloop. Es una especie de tubo con presión, físicamente yo no entiendo muy bien cómo pretende que esto funcione, pero en donde en lugar de haber fricción entre las cápsulas donde la gente puede viajar, la cápsula puede tener cierto estilo de propulsión, de manera que tú puedes viajar de un sitio a otro en muchísimo menos tiempo de lo que es ahora a través del carro, del avión o del tren. Este sistema además puede costar un 9%, solo un 9% comparado a lo que podría costar un tren de alta velocidad en el estado de California. Entonces, Elon Musk es una persona que está cambiando la forma de ver los negocios. Él piensa de una manera distinta porque él tiene un propósito personal intenso. Él dice: yo quiero transformar la industria del transporte en el mundo. Y eso me lleva a la reflexión. Yo aquí llevo algunos años dando clase y veo mucho emprendedor graduado de la San Francisco que me dice: yo quiero sacar una empresa, Fabricio. Mi principal pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieres sacar tu empresa propia? Hay gente, unos que me dicen, que son más honestos creo, me dicen: Fabricio, yo quiero tener mi propia empresa para forrarme. Y otros que me dicen: no, yo quiero tener mi propia empresa para no tener jefe. Cualquiera de las dos razones, esos dos propósitos me parece que están bien, pero creo que son insuficientes. Yo creo que hay que empezar a pensar un poco más allá. Hay tantas cosas que cambiar en este país que empezar a pensar en empresas en función de las necesidades del país creo que le haría mucho bien al Ecuador. Ese propósito personal de decir: oye, yo voy a transformar la educación en el Ecuador. La educación en el Ecuador se ha transformado por medio de un emprendedor. Piensen ustedes en temas de salud, piensen en el tema del transporte, las carreteras. Yo hasta ahora no entiendo por qué las carreteras en Ecuador se caen en el invierno. O sea, no hay manera de que las carreteras no se caigan. Hay otros países con climas muchísimo más agresivos, con más climas extremos, y no tienen esos problemas que tenemos nosotros. Entonces, ¿hay alguna manera de resolverlo? Seguro que sí. Yo creo que lo que falla es la visión.
ese propósito personal de decir, yo, ¿para qué quiero tener mi propia empresa? ¿Yo qué quiero hacer de alguna manera en este mundo también? Esa gente que yo les decía al principio creo que lo tienen resuelto y partir de una visión y un propósito personal mucho más ambicioso, mucho más generoso, mucho más inclinado hacia cambiar el mundo, evidentemente genera empresas que tengan un impacto mucho más positivo que cualquier otra empresa. Segundo aspecto que considero crítico para poder cambiar el mundo con empresas, creatividad. Creatividad como concepto en esencia básicamente es la capacidad de crear, y crear, quien puede crear básicamente únicamente es Dios en teoría. El hombre lo que puede hacer es pues combinar cosas que ya existen de maneras diferentes. ¿Cómo puede un ser humano ser cada vez más creativo? Cuando yo di esta charla la semana anterior en CIESPAL, se me acercó al final una persona graduado recién de una universidad aquí en Quito y me dijo, Fabricio, yo tengo muchas ganas de hacer negocios, pero no tengo ninguna idea. Y la verdad es que donde fallan las empresas en las ideas buenas de negocio. Entonces, ¿cómo se consigue ser más creativo? Mi recomendación es a base de observar el comportamiento del ser humano. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a observar a la gente. No quiero aquí generar polémica, pero a mí no me gustan mucho los focus group. ¿Por qué? Para mí los focus group es una manera de intentar entender el comportamiento de león en un zoológico. El comportamiento de león lo entiendes en la selva, donde está ahí metido en su hábitat. Por lo tanto, al ser humano me parece que se le entiende viéndolo, observándolo, cómo actúa, cómo toma decisiones en los entornos en los que está. Les animo a buscar en YouTube un video de Smart de este carro pequeñito, creo que es de una empresa alemana. Ellos, su propósito también como empresa es más allá de fabricar simplemente carros o vehículos. Están enfocándose en la línea de cambiar la conciencia vial de la gente. Entonces, vean en Smart hay un tema de la luz roja. La luz roja en general en el mundo no se respeta, en Latinoamérica mucho menos que en otros sitios, pero en otros países tampoco se respeta. ¿Y por qué? Porque a la gente no le gusta esperar. Vean ese video, Smart hace un intento de qué necesito yo para que la gente pueda respetar la luz roja. Se da cuenta que la gente simplemente no la respeta porque es impaciente. Dice, bueno, y si mientras espera tuviese la oportunidad de divertirse, ¿esperaría o no esperaría? Y les animo a ver el video porque después generan una pequeña cápsula en donde la gente entra y empieza a bailar y en tiempo real ese baile se transmite a los semáforos en la luz roja. Entonces, mientras tú estás esperando, ves que el muñequito este rojo, que siempre está estático, resulta que empieza a bailar. 81% de incremento en el respeto de la luz roja. ¿Y a base de qué? A base de observar, entender cómo se comporta la gente y tener una solución creativa. Entonces, segundo tema, si quieren mejorar niveles de creatividad y empezar a tener empresas que cambien el mundo, aprendan a observar, ver a la gente cómo se comporta. Tercer punto, espíritu emprendedor. Uno va al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y dice ¿qué es emprender? Emprender dice acometer un objetivo de difícil logro. Eso en esencia es un emprendedor. Y cuando uno habla de acometer, acometer habla de ímpetu, de pasión. A mí personalmente me aburre mucho la gente que no se apasiona por nada. Hablas de política y no se apasiona, hablas de fútbol y no se apasiona, hablas de cualquier tema y le da igual, le resbalan las cosas. Esa gente para mí va a tener problemas del día de mañana a la hora de generar empresas que cambien el mundo. Porque si no hay nada que te apasiona, es difícil contagiar después de esa pasión a otros. Entonces, un verdadero emprendedor es el que tiene pasión. Y ahí sí no les voy a decir qué se debe hacer para tener pasión, pero analicen ustedes mismos cuáles son los temas que les apasionan e intenten esos temas vincularlos con cambiar el mundo, o cambiar el Ecuador, o cambiar el barrio, o aunque sea cambiar el entorno familiar en el que uno se desenvuelve. Pero el espíritu emprendedor es vital para poder generar empresas que cambien el mundo. Dentro de este aspecto del espíritu emprendedor, aparte de la pasión, hay también el tema del empuje, de no cansarse, de que al primer obstáculo que te llega, no, ya me aburrí, no vuelvo a intentar más. Yo cuando dicto clase y viene alguien que entrega un trabajo sin una grapa, me dice, Fabricio, no encontré grapa, tenga su trabajo. A mí personalmente me molesta mucho, porque si tu problema es no poder encontrar una grapa y no lo puedes resolver, el día de mañana la vida real te va a dar problemas mucho más serios en donde necesitas un poco más de actitud. Entonces el espíritu emprendedor va en ese frente, pasión por un lado, pero también el empuje, el coraje de poder hacer las cosas a pesar de que sean difíciles y sin que los obstáculos que hay detrás te venzan. Ahora en el país no necesito yo decirles mucho, estamos con varios obstáculos y los empresarios en general enfrentan varios obstáculos. Bueno, la solución de una u otra manera es decir, no dejarse vencer a pesar de todo este ímpetu
de organismos, digamos, externos al mundo de los negocios, que hace que cada vez sea más difícil sacar adelante la iniciativa. Cuarto tema que yo creo que es crítico para poder sacar adelante una empresa que cambie el mundo, para mí son las habilidades técnicas. Piensen en Steve Jobs. Voy a poner ahí ya la diapositiva porque ya estoy empezando a cerrar. Piensen en Steve Jobs. En la universidad él estudió caligrafía. Y estudió caligrafía no porque esperaba que le sirva para algo. Le gustaba simplemente, pero es un tema técnico, es algo, una habilidad, por así decirlo, más allá de lo que es negocios, que ya lo voy a mencionar. Pero él estudia caligrafía no esperando que le sirva para algo, sino le gusta. Y de eso él después saca provecho. Y fíjense cómo ahora las computadoras, todo el tema de la pantalla en sí y la facilidad de interacción con el usuario ha cambiado a base de Steve Jobs. No sé si ustedes llegaron antes a las computadoras negras con las letras verdes, pero todo eso se cambia en parte gracias al conocimiento que tiene Steve Jobs de decir, oye, esto sí se puede cambiar, yo aprendí caligrafía. Elon Musk, el que les decía al principio, él sabe de energía, sabe un montón de cosas de energía y en función de eso piensa ideas de negocio complementarios y saca su auto electrónico y saca el tema del Hyperloop y sabe cómo hacerlo. Pero es gente que sabe, tiene conocimiento de aspectos técnicos. Entonces, aquí una recomendación bien importante desde mi perspectiva para poder crear empresas que cambien el mundo. Toda la gente que estudie negocios, busquen la manera de aprender temas técnicos, cosas que no tienen nada que ver con su área. Vean temas de robótica. Además, ahora hay cursos gratuitos. Uno va a Coursera y puedes tomar cursos de primer nivel de biología, nanotecnología, robótica en universidades de todo el mundo. Vean esos cursos. O sea, ¿por qué llegan las ideas de negocios como Dropbox, que técnicamente no es difícil, llegan de otros países? ¿Por qué no llegan de ecuatorianos? Básicamente yo creo que porque no combinamos esas habilidades técnicas con el tema de negocios. Entonces ustedes lean y estudien nanotecnología, robótica, biología molecular, psicología, no sé qué otras materias o temas hay por ahí. Nutrición es interesantísimo. Ahora yo no sé si vieron en Líderes, sale un anuncio, un artículo sobre una empresa que hace aceite de aguacate. Esa empresa sale adelante, en mi opinión, porque saben muchos temas de nutrición y saben los componentes químicos y vegetales que hay detrás, etcétera, que quizá la gente que estudia negocios no lo sabe. Entonces les animo a cerrar esa brecha viendo otro tipo de conocimientos. Quinto componente importantísimo para crear empresas que cambien el mundo, habilidades de negocios. Hay que saber cosas, hay que saber de negocio, hay que saber, eso es imprescindible. Finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos, estrategia. Dentro de todas las más importantes de estrategia, obviamente estoy sesgado porque yo la dicto, pero tienen que conocer todos esos frentes, tienen que manejar equipos, tienen que tener don de mando, liderazgo, esas cosas hay que saberlas. Es tan malo un ingeniero mecánico que no sabe de negocios como una persona que sabe de negocios y que no tiene idea de ingeniería mecánica. Las dos combinaciones son muy malas. En otros países las universidades combinan todos estos saberes. Ustedes están privilegiados, son privilegiados porque están en una universidad en donde esos saberes también se combinan, hay la oportunidad para eso. Entonces, hay que saber de negocios, y esto al CES le estoy intentando convencer porque ahora dentro del gobierno hay una percepción de que estudiar negocios no es bueno para el país, de que estudiar negocios no es necesario. Mientras tengamos emprendedores, ingenieros mecánicos, parvularias, ingenieros de sistemas, abogados, gente que saque su pequeño emprendimiento y que no sabe de negocios, vamos a tener problemas de empresas pequeñas que en el futuro no van a poder crecer. Y creo que nada más, habilidades de dirección de empresas. Un último tema para cerrar. Yo ahí les había dicho ya los 5 temas que considero que son críticos para poder cambiar el mundo. En el fondo eso implica cambiar el chip del ecuatoriano. Yo creo que todavía nos estamos mal acostumbrando a pensar con una visión demasiado reduccionista del mundo. Y ahí les pongo 2 cosas para que empiecen a pensar pasado versus futuro. Alguno quizás puede ser que esté equivocado, pero me parece que astillería, petroquímica, metalurgia y todo esto me parece que ya es pasado. O sea, las grandes empresas no están invirtiendo ahora en cómo hacer más eficiente la extracción de petróleo. O sea, estamos en otro frente totalmente distinto. Hay empresas, y me parece que son de Chile, que están haciendo estudios de cómo sacar adelante vehículos que se muevan con agua salada. Entonces, mientras en otros países están por ahí, nosotros estamos preocupados por el petróleo. Me parece que hay que hacer esa distinción de pasado-futuro. Futuro, hacia dónde va, nuevas tecnologías, las grandes tendencias y hacia dónde queremos que vaya el país, hacia dónde está caminando todo el mundo en general y dónde queremos que Ecuador también en este tema contribuya. Y el otro, local versus global. Ustedes están viviendo una etapa privilegiada, digo ustedes porque tienen una generación más que yo, en donde el acceso a financiamiento ahora es mucho más común.
Ustedes pueden ir a la página de internet, ustedes ya conocen eso, www.kickstarter.com. Si tienen buenas ideas, les pueden financiar. Entonces, ya no hay restricciones locales, en donde para sacar adelante una empresa lo único que tienes que hacer es buscar socios locales, capitalista local, gente que vive en tu país. Ya no es necesario pensar en ese frente. Puedes tener una empresa con parte de las operaciones de la cadena de valor en Ecuador y el resto en el resto del mundo. Patricio nos acaba de dar ahora una serie de datos interesantísimos de empresas que no tienen recursos naturales y que sin embargo son productivas y salen adelante. Ahora, pese a todo el tema de las salvaguardas y todo lo demás, uno de los discursos que la gente se olvida es que Ecuador es un país poco productivo. Y es poco productivo porque sus empresas son poco productivas. Y sus empresas son poco productivas por un montón de razones que hemos visto, parte de ellas, en mi opinión, poca creatividad, falta de habilidades técnicas, falta de habilidades de negocio, falta de deseos de cambiar el mundo y sobre todo tener una